La península arábiga. Un vasto desierto y montañas. Antiguas rutas comerciales atraviesan sus desiertos, conectando Oriente y Occidente. Caravanas cargadas de especias, seda y metales preciosos recorrían sus peligrosas tierras. Al llegar el siglo VI de nuestra era, la península arábiga se encontraba en una época de decadencia espiritual y moral, conocida como Yahiliyah, la época de la ignorancia. El politeísmo era común. Ídolos, que representaban a varios dioses, eran adorados en santuarios y oasis por toda la región. El más venerado de todos era la Kaaba, una estructura en forma de cubo en la Meca que se creía que había sido construida por Abraham. En el año 570 después de Cristo. En Oriente Medio, en medio del caos de las disputas tribales y la oscuridad espiritual, un niño destinado a la grandeza nació en la ciudad de la Meca. Su nombre era Mahoma y se convertiría en el último profeta del Islam. La vida en la Meca era muy diferente a la del vasto desierto. La ciudad era un vibrante centro de comercio, un lugar donde se encontraban diferentes culturas y creencias. A pesar de la decadencia moral que le rodeaba, Mahoma creció como una persona de carácter noble. A la edad de 25 años, la vida de Mahoma cambió enormemente al casarse con Jadilla, una rica y respetada comerciante de la Meca. Jadilla, 15 años mayor que él, era una mujer de gran sabiduría, piedad e independencia. Ella quedó impresionada por el carácter y la integridad de Mahoma y fue ella quien le propuso matrimonio, rompiendo con la tradición de aquella época. Su matrimonio fue un testimonio de respeto y amor mutuo. A medida que Mahoma se acercaba a los 40 años, sus periodos de soledad y reflexión se hacían más largos y profundos. A menudo se retiraba a una cueva en el monte Hira, a las afueras de la Meca, para buscar paz espiritual y guía. Durante uno de estos retiros, en el mes de Ramadán, ocurrió un acontecimiento crucial, un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. Se le apareció el ángel Gabriel y le ordenó a Mahoma: «¡Lee!». A pesar de su resistencia, no sé leer. Estos versículos, los primeros de muchas revelaciones que formarían el Corán, marcaron el inicio de la misión profética de Mahoma. El mensaje era claro y profundo. Solo hay un Dios, Alá, el creador y sustentador de todo lo que existe, y la sumisión a su voluntad es el camino hacia la salvación. Mahoma salió de la cueva temblando, pero transformado. Compartió lo sucedido con su amada esposa Jadilla, quien, con una fe inquebrantable, le dio consuelo y se convirtió en la primera en creer en él. Los primeros años de la misión de Mahoma estuvieron llenos de esperanza y dificultades. Su mensaje, que enfatizaba la unidad de Dios, la justicia social y la igualdad de todos, resonó con muchos en la Meca, especialmente con los pobres y oprimidos. Entre los primeros en abrazar el Islam se encontraban los familiares y amigos cercanos de Mahoma. A medida que crecía el número de conversos, también aumentaba la oposición de la tribu gobernante Quraysh. A medida que la oposición al Islam crecía en la Meca, la persecución de los musulmanes se intensificó. Los seguidores de Mahoma, especialmente aquellos sin la protección de una tribu, se enfrentaron a una creciente presión, violencia e incluso tortura. Mahoma animó a sus seguidores a buscar refugio en la cercana ciudad de Yatrib, que más tarde sería conocida como Medina. En el año 622 de nuestra era, debido al peligro inminente en la Meca, Mahoma y su compañero más cercano, Abu Bakr, abandonaron la ciudad en secreto bajo la oscuridad de la noche. La Hégira, o la migración a Medina, fue un punto de inflexión crucial en la historia del Islam. Marcó el establecimiento de la primera comunidad musulmana, o Ummah, una sociedad gobernada por los principios del Islam.
Al llegar a Medina, la prioridad inmediata de Mahoma fue establecer un orden social basado en la justicia, la igualdad y la cooperación. Para ello, elaboró un documento notable conocido como la Constitución de Medina. Bajo el liderazgo de Mahoma, Medina se transformó de una ciudad dividida por conflictos en una comunidad próspera, unida por la fe y un propósito común. La mezquita del profeta, Masjid an-Nabawi, construida junto a su humilde hogar, se convirtió en el centro de la comunidad. Mahoma, ahora un líder tanto espiritual como político, supervisaba todos los aspectos de la vida en Medina. Sus enseñanzas, basadas en las revelaciones del Corán, proporcionaban guía en todos los ámbitos de la vida. La paz y seguridad que los musulmanes encontraron en Medina no duraría mucho. Los Quraysh de la Meca, con su orgullo herido y sus medios de vida amenazados, no dejaron que su ira hacia la creciente comunidad musulmana se desvaneciera. Comenzaron a hostigar a los comerciantes musulmanes que viajaban entre Medina y Siria, saqueando sus caravanas e interrumpiendo importantes rutas comerciales. Ante esta creciente amenaza, Mahoma se encontró en el papel desconocido de líder militar. El primer gran enfrentamiento entre los musulmanes y los Quraysh tuvo lugar en Badr. Superados en número, 3-1, los musulmanes, inspirados por su firme fe y la inteligencia estratégica de Mahoma, lograron una victoria decisiva. La batalla de Badr, librada en el año 624 después de Cristo, no solo elevó la moral de los musulmanes, sino que también los estableció como una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, los Quraysh, impulsados por la sed de venganza, estaban lejos de darse por vencidos. Tras 2 semanas de asedio, que empezaron a desmoralizar a los Quraysh, una fuerte tormenta, considerada por ambos bandos como una intervención divina, obligó a los Quraysh a abandonar el asedio y regresar a la Meca. El Tratado de Hudaybiyah, firmado en el año 628 de nuestra era, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre los musulmanes y los Quraysh. Aunque en aquel momento pareció desfavorable para los musulmanes, el tratado demostró ser una brillante estrategia por parte de Mahoma. El tratado establecía una tregua de 10 años entre las dos partes, lo que permitió a los musulmanes practicar su fe libremente y centrarse en su desarrollo interno. También les otorgó el derecho a peregrinar a la Kaaba al año siguiente, una importante victoria simbólica que reconocía la creciente influencia del Islam. El Tratado de Hudaybiyah, aunque inicialmente fue recibido con oposición por algunos musulmanes que lo vieron como un signo de debilidad, demostró ser un momento crucial en la historia del Islam. Dio comienzo a un periodo de crecimiento y expansión sin precedentes para la comunidad musulmana, a medida que personas de toda Arabia, libres del temor a la persecución, acudían en masa para abrazar el mensaje del Islam. El Tratado de Hudaybiyah, aunque inicialmente visto por algunos como una derrota, demostró ser una estrategia brillante. Con un respiro de la lucha, la comunidad musulmana prosperó. Crecieron en número, su fe se profundizó y su mensaje se extendió a lo largo y ancho. El equilibrio de poder en Arabia estaba cambiando. Mientras tanto, los Quraysh, obligados por el tratado que habían jurado respetar, observaban con creciente preocupación a medida que la influencia del Islam se expandía. Su autoridad, una vez absoluta, se estaba debilitando. Cuando una tribu aliada con los musulmanes fue atacada por una tribu aliada con los Quraysh, una violación del tratado, el escenario estaba listo para una confrontación final. En el año 630 después de Cristo, Mahoma, al frente de un ejército de 10.000 hombres, marchó hacia la Meca. Los Quraysh, dándose cuenta de la inutilidad de la resistencia, no ofrecieron oposición. La conquista de la Meca, una ciudad que una vez fue el centro de la oposición al Islam, fue sin derramamiento de sangre. No hubo gritos de victoria ni actos de venganza. En cambio, Mahoma, con su característica humildad,
entró en la ciudad en su camello, con la cabeza inclinada en agradecimiento a Dios. Al entrar en la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam, Mahoma destruyó los ídolos que se habían adorado allí durante siglos y reclamó el lugar sagrado para la adoración del único Dios verdadero. Después se dirigió a la gente de la Meca, muchos de los cuales habían sido sus enemigos. Habló de perdón, reconciliación y la hermandad universal de la humanidad. Oh gente, vuestro Dios es uno y vuestro Padre Adán es uno. Un árabe no tiene ninguna superioridad sobre un no árabe, ni un no árabe sobre un árabe, ni un blanco tiene ninguna superioridad sobre un negro, ni un negro sobre un blanco, excepto por la piedad y las buenas acciones. Con la conquista de la Meca, la península arábiga se unió bajo el Islam. Las tribus que llevaban mucho tiempo en guerra depusieron las armas y aceptaron el mensaje de paz y sumisión a Dios. Se preparó el escenario para la asombrosa expansión del Islam que seguiría, pero la misión de Mahoma estaba llegando a su fin. En el año 632 de nuestra era, Mahoma realizó su último peregrinaje a la Meca, conocido como la peregrinación de despedida. De pie en el monte Arafat, pronunció un sermón que resonaría a través de los tiempos, un mensaje eterno de guía e inspiración para sus seguidores. Reiteró los principios fundamentales del Islam, enfatizando la importancia de la oración, la caridad y el trato justo y compasivo a todas las personas. Advirtió sobre los peligros de la desunión y la discordia, instando a sus seguidores a permanecer unidos bajo el Islam. Sus seguidores no sabían que esta sería su última despedida. Semanas después, Mahoma enfermó y murió en Medina, rodeado de sus queridas esposas y devotos compañeros. Tenía 63 años. La noticia de su muerte causó una profunda tristeza en la comunidad musulmana. El hombre que los había guiado desde la oscuridad de la ignorancia a la luz de la fe, el que los había unido bajo el Islam, se había ido. Pero dejó un legado que continuaría inspirando y guiando a miles de millones de personas en todo el mundo durante los siglos venideros. En el corazón del Islam reside una profunda e inquebrantable creencia en la unidad de Dios, Alá. Esta creencia, conocida como Tawhid, no es simplemente un concepto abstracto de teología, sino una realidad vivida que abarca cada aspecto de la vida de un musulmán. Es el fundamento sobre el cual se basa toda la estructura de la fe y la práctica islámica. Para comprender verdaderamente la esencia del Islam, debemos examinar los 6 artículos principales de la fe, los pilares sobre los que se apoya el sistema de creencias de un musulmán. Estos artículos de fe, conocidos como imán, no son simplemente principios para memorizar, sino principios rectores que dan forma a la perspectiva de un musulmán, su comprensión del universo y su lugar en él. El primero y más importante de estos pilares es la creencia en Alá, el único Dios, el creador y sustentador de todo lo que vive. Alá, en la teología islámica, no es un Dios distante, sino un ser omnipresente, omnisciente y todopoderoso que está íntimamente involucrado en la vida de sus criaturas. Él es la fuente de toda misericordia, compasión y justicia, y solo a Él dirigen los musulmanes su adoración y sus oraciones. La creencia en el Islam no se trata solo de aceptar doctrinas, sino de participar activamente en la fe a través de actos de adoración y devoción. Estos actos, conocidos como los 5 pilares del Islam, son demostraciones concretas del compromiso de un musulmán con Dios y sirven como marco para una vida en armonía con la voluntad divina. El primer pilar, la declaración de fe o shahada, es la puerta de entrada al Islam. Es una declaración simple pero profunda que abarca la esencia del monoteísmo islámico. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero. Esta declaración no es solo una recitación ritual, sino una declaración transformadora que significa la completa sumisión a la voluntad de Dios y la aceptación de Mahoma como su último profeta. El segundo pilar, la oración, o Salah, es el latido del corazón de la adoración islámica. 5 veces al día,
desde el amanecer hasta el anochecer, los musulmanes de todo el mundo se vuelven hacia la Meca, la ciudad más sagrada del Islam, y participan en una serie de movimientos y recitaciones rituales, conectando con su Creador y buscando su guía y perdón. La oración en el Islam no se trata solo de pedirle favores a Dios, sino de una comunión espiritual, un momento de tranquilidad en medio de una vida ocupada, un tiempo para reflexionar, agradecer y reafirmar la sumisión a la voluntad divina. Los 5 pilares del Islam no son solo actos aislados de adoración, sino aspectos interconectados de un estilo de vida holístico que busca integrar la fe en cada faceta de la vida humana. Son un plan para una vida equilibrada, una vida que reconoce la dimensión espiritual de la naturaleza humana, al tiempo que reconoce la importancia de la responsabilidad social, la justicia económica y el crecimiento personal. El tercer pilar, el zakat, o limosna, es un testimonio del énfasis del Islam en la justicia social y la igualdad económica. Es un acto obligatorio de caridad, un compartir la riqueza con los más necesitados, un reconocimiento de que toda riqueza pertenece en última instancia a Dios y que nosotros somos simplemente administradores de su gracia. El zakat no es solo un acto de caridad, sino una forma de purificar la riqueza, de liberarse de la esclavitud del materialismo y de fomentar la compasión y la unidad dentro de la comunidad. El cuarto pilar, el ayuno durante el mes de Ramadán, es una práctica espiritual profunda que fomenta la autodisciplina, la empatía y la gratitud. Durante este mes sagrado, los musulmanes se abstienen de comer y beber desde el amanecer hasta el anochecer, rompiendo su ayuno con una comida comunitaria al atardecer. El ayuno no se trata solo de la abstinencia física, sino de la purificación espiritual, de liberarse de las ataduras del deseo, de experimentar el hambre y la sed que sufren los menos afortunados y de desarrollar un aprecio más profundo por las bendiciones de la vida. La partida del profeta Mahoma no marcó el final de su mensaje, sino el comienzo de su extraordinario viaje por todo el mundo. Con el Corán como guía e inspiración, las enseñanzas de Mahoma, sus seguidores, ahora liderados por sus compañeros más cercanos, comenzaron una notable era de expansión e iluminación. En el siglo posterior a la muerte de Mahoma, el Islam se extendió desde la península arábiga hasta abarcar un vasto imperio desde España, en el oeste, hasta el río Indo en el este. Esta rápida expansión no se debió únicamente a la conquista militar, sino también al atractivo mensaje del Islam sobre un único Dios, la igualdad y la justicia social que resonó con diversas culturas y orígenes. Los primeros imperios islámicos, especialmente el califato abasí, iniciaron una edad de oro de desarrollo intelectual y cultural. Basándose en el conocimiento de civilizaciones anteriores, los eruditos musulmanes hicieron avances innovadores en matemáticas, astronomía, medicina, filosofía y arte. Ciudades como Bagdad, Córdoba y El Cairo se convirtieron en centros de aprendizaje, atrayendo a estudiosos y estudiantes de todo el mundo. Actualmente, el Islam es la segunda religión más grande del mundo, con más de 1.9 mil millones de musulmanes, que representan diversas culturas, etnias y tradiciones. Desde las bulliciosas calles de Yakarta hasta las serenas mezquitas de Estambul, desde la vibrante comunidad de Londres hasta los áridos desiertos de Tombuctú, el Islam continúa moldeando las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo. El Corán, revelado al profeta Mahoma hace más de 14 siglos, sigue siendo el texto fundamental del Islam, guiando las creencias y prácticas de los musulmanes en todo el mundo. Su mensaje de sumisión al único Dios, junto con su énfasis en la justicia social, la compasión y el comportamiento ético, continúa resonando en personas de todos los ámbitos de la vida. A pesar de los desafíos de la modernidad, el Islam sigue siendo una fe vibrante y dinámica, en constante evolución y adaptándose a las circunstancias cambiantes del mundo.
Los musulmanes de hoy participan en una amplia gama de actividades, desde el fomento del diálogo interreligioso y la defensa de la justicia social hasta la contribución al arte, la ciencia y la tecnología. Se inspiran en su rica historia y tradiciones, al tiempo que se enfrentan a las complejas realidades del siglo XXI. La historia del Islam es un testimonio del perdurable poder de la fe, la influencia transformadora del mensaje de un hombre y la notable capacidad de las personas para encontrar unidad y propósito en creencias y valores compartidos. Es una historia que continúa desarrollándose, un viaje de fe que comenzó en los desiertos de Arabia y que ahora ha llegado a todos los rincones del mundo. Gracias por vernos. Suscríbete para apoyar nuestro canal. Paz y amor para todos.